Buenos días, querida audiencia de Soy Fusionista Colombia. La semana pasada comenzábamos con en nuestro curso de introducción al fusionismo con una defensa de los principios del libre mercado, en la que ahondábamos con alguna profundidad en cuáles son esos beneficios que incluye la ideología del libre mercado, cómo está la situación de esa ideología en el contexto colombiano y sobre todo a raíz o a la luz de las reformas del actual gobierno de Petro. También hacíamos hincapié en algunos contraargumentos y respuestas que podíamos realizar desde la perspectiva fusionista a aquellas instancias de la sociedad que de pronto no entienden correctamente los beneficios y las bondades del libre mercado. Y finalmente terminábamos aquella primera lección con una reflexión final y un experimento mental en el sentido de cómo sería Colombia en el 2045 de haberse implementado 2 décadas seguidas de políticas pro libre mercado. En esta ocasión nos vamos a centrar en las raíces cristianas del liberalismo económico y político, la Escuela de Salamanca. En este primer punto, lo que vamos a realizar de nuestra charla es la introducción a la moral cristiana como fundamento del liberalismo político y económico modernos. Posteriormente, haremos un análisis de las contribuciones de los padres de la escolástica de la Escuela de Salamanca, tanto en lo que es el liberalismo político como lo que es en el liberalismo económico. Veremos que fueron decisivos a la hora de establecer las bases de la política moderna y de la teoría económica moderna. A continuación, estableceremos brevemente cómo llegan esas ideas de la Escuela de Salamanca a nuestros días, gracias a la Escuela Austriaca de Economía. Hablaremos también de cuál es la vigencia, cuál puede ser la vigencia de esta perspectiva de los escolásticos, de los padres de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI y XVII. ¿Cuál es la vigencia en la defensa del liberalismo económico y político en nuestros días? A continuación, hablaremos de cómo encaja esta tradición cristiana de pensamiento económico y político con el fusionismo en pleno siglo XXI, para realizar una conclusión al final de nuestro ejercicio de hoy. Esperemos que esta conferencia despierte el interés de muchos seguidores del movimiento fusionista en Colombia. Comencemos entonces con la introducción de nuestra charla de hoy, segundo capítulo de nuestro curso de introducción al fusionismo. La moral cristiana como fundamento del liberalismo político y económico modernos. La relación entre la moral cristiana y los fundamentos del liberalismo político y económico modernos se construyó a lo largo de siglos de reflexión teológica y filosófica, desde los padres de la Iglesia hasta los escolásticos de la Edad Media y el Renacimiento. La Biblia y la tradición cristiana no solo ofrecieron principios éticos fundamentales, sino también orientaciones prácticas que influyeron en la organización económica y política de las sociedades medievales y renacentistas. A diferencia de las interpretaciones modernas que asignan al Estado la responsabilidad de redistribuir la riqueza, los pensadores cristianos clásicos enfatizaron que dicha redistribución era una tarea personal y voluntaria, basada en el principio de caridad. La riqueza, al ser vista como un don de Dios, implicaba responsabilidades morales individuales, pero estas no debían ser impuestas por el Estado, ni entendidas como una intervención divina directa en las estructuras económicas. En este sentido, la redistribución de bienes debía realizarse a través de actos libres de generosidad y justicia por parte de los individuos privados. Vamos a establecer algunos ejemplos de principios económicos y políticos que vienen en la Biblia. La Biblia proporciona múltiples ejemplos de cómo la moral cristiana se conecta con cuestiones económicas y políticas. Desde el Antiguo Testamento se establecen principios sobre la justicia, la propiedad y la redistribución que influyeron en el pensamiento cristiano posterior. Un primer ejemplo sería la ley mosaica y la justicia distributiva. En el libro del Levítico 25:10 se introduce el año del jubileo, un periodo cada 50 años en el que las tierras se devolvían a sus propietarios originales y las deudas eran perdonadas.
Este mandato, sin embargo, no estaba diseñado para ser ejecutado por una institución centralizada, sino que dependía de la responsabilidad de las familias y las comunidades locales. Esto refleja la idea de que el equilibrio social debía ser mantenido por decisiones personales dentro de un marco moral, no por imposiciones estatales. Un segundo ejemplo que encontramos en la Biblia es el énfasis en el trabajo y la diligencia. En el libro de Proverbios 6, de los versículos 6 al 11, se utiliza la imagen de la hormiga para ilustrar la importancia del trabajo y la previsión. Este enfoque influyó en la ética del trabajo cristiana, que más tarde se convirtió en un elemento esencial del desarrollo económico. Aquí, la acumulación de recursos y su uso prudente no eran condenados, sino vistos como parte del plan moral de Dios. En tercer lugar, encontramos la condena de la explotación y del robo. El profeta Amós, capítulo 8, versículos 4-7, critica duramente la explotación de los pobres y las prácticas comerciales injustas, pero no llama a una redistribución estatal de la riqueza, sino a la conversión personal y al arrepentimiento de quienes cometen abusos económicos. Este énfasis en la reforma moral individual marcó la diferencia frente a visiones modernas más colectivistas. En cuarto lugar, encontramos la parábola de los talentos. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta parábola en Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, para enseñar sobre la responsabilidad individual en la administración de los recursos. En este relato, el siervo que no multiplica sus talentos es reprendido no por su pobreza, sino por su negligencia. Este enfoque refuerza la idea de que los recursos deben ser gestionados de manera productiva y ética por cada individuo, no por imposiciones externas. Y en quinto lugar, encontramos otro ejemplo más dentro de la Biblia. En este caso, sobre el tema del respeto a la autoridad legítima. En Romanos 13, versículos del 1 al 7, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a someterse a las autoridades civiles, reconociendo la necesidad de un gobierno ordenado para el bien común. Sin embargo, esta sumisión tiene límites claros. Las autoridades no pueden contradecir la ley divina ni usurpar responsabilidades individuales, como la gestión de la caridad y la redistribución de bienes. Vamos a mencionar a continuación a algunos de los autores cristianos que previo a la Escuela de Salamanca ya habían influido en la conexión entre los asuntos terrenales y la moral cristiana. Antes de los escolásticos de la Escuela de Salamanca, varios pensadores cristianos desarrollaron ideas sobre la economía y la política, integrando la moral cristiana en sus análisis. Por ejemplo, San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, distingue entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial, argumentando que las instituciones humanas deben orientarse hacia la justicia y el bien común. Aunque no aborda directamente la economía, sus reflexiones sobre la justicia influyeron en generaciones de pensadores cristianos. Agustín también exploró el problema de la codicia como una raíz de la injusticia económica, subrayando la importancia de la virtud personal en la organización. San Isidoro de Sevilla, en su obra Etimología, analiza conceptos como la propiedad y el trabajo. Define la justicia como dar a cada uno lo suyo y enfatiza que el trabajo es una obligación moral y social. Además, subraya que la caridad como acto personal era esencial para equilibrar las desigualdades. Santo Tomás de Aquino, considerado el mayor escolástico medieval, sintetizó el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. En su obra Suma Teológica, analiza cuestiones como el precio justo, la usura y la legitimidad de la propiedad privada. Aquino defendió que la propiedad privada era compatible con la doctrina cristiana, siempre que se usara en beneficio del bien común, pero enfatizó que este beneficio debía surgir de la virtud individual y no de una coerción estatal. Nicolás Oresme criticó las prácticas de devaluación y manipulación monetaria por parte de los monarcas en su Tratado de la Moneda, argumentando que tales acciones eran injustas y perjudicaban a los privados. Este enfoque reforzó la idea de que la estabilidad económica dependía de la responsabilidad personal y la integridad de los actores privados. Duns Scoto, este franciscano, introdujo ideas sobre la libertad humana y su relación con las leyes económicas y políticas, enfatizando que la libertad individual, incluida la económica, debía desarrollarse dentro de un marco moral, pero sin coerción externa. En definitiva, la economía y la política en el hombre medieval lleva a que durante la Edad Media
las ciudades y comunidades cristianas desarrollaron prácticas económicas y políticas que reflejaban estos principios morales. Por ejemplo, los gremios no solo regulaban las prácticas comerciales, sino que también aseguraban el bienestar de sus miembros en consonancia con la idea de justicia distributiva aplicada de manera privada y voluntaria. Los monasterios fueron otro ejemplo, ya que también jugaron un papel crucial en la economía medieval. Estos centros eran lugares de producción agrícola, innovación tecnológica y comercio, y distribuían sus excedentes a los necesitados, pero siempre desde una lógica de caridad libre y no de redistribución coercitiva impuesta por el Estado. A continuación vamos a analizar algunos de los aportes de los principales escolásticos de la Escuela de Salamanca al liberalismo político. Para ello necesitamos evidentemente retrotraernos al nacimiento del Nuevo Mundo y la transformación del Imperio Español. El descubrimiento de América en 1492 marcó el inicio de una era de transformaciones radicales para el Imperio Español y el mundo. Este nuevo mundo no solo significaba la expansión geográfica del imperio, sino también el encuentro de civilizaciones, economías y cosmovisiones profundamente diferentes. Para los escolásticos de la Escuela de Salamanca, este fenómeno histórico-social presentó un reto moral y filosófico. ¿Cómo integrar estas nuevas tierras y pueblos dentro de un orden cristiano sin traicionar los principios fundamentales del Evangelio? La colonización y evangelización de América se percibieron como parte de un proceso civilizatorio, pero los abusos cometidos en nombre del poder imperial encendieron debates éticos entre los intelectuales de la época. La Escuela de Salamanca entendió esta misión no como una imposición cultural o política, sino como una defensa de los valores cristianos centrados en la dignidad de la persona humana. Los autores salmantinos criticaron abiertamente las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas, enfrentándose al poder imperial cuando éste abusaba de su autoridad. Este marco de pensamiento, que colocaba a la persona por encima de la autoridad política, sentó las bases de un liberalismo político que siglos después se consolidaría como una defensa de los derechos individuales frente al poder del Estado. A continuación, mencionemos a algunos de los autores más destacados. Dentro de la Escuela de Salamanca, la figura de Francisco de Vitoria resalta como el precursor del derecho internacional. Francisco de Vitoria, considerado uno de los fundadores del derecho internacional, respondió al impacto de la colonización con un enfoque ético basado en la ley natural. En su libro Relaciones sobre los indios y en su otro libro sobre el derecho de la guerra, Vitoria argumentó que los pueblos indígenas tenían los mismos derechos que los europeos, incluyendo el derecho a la propiedad, la libertad y la soberanía. Para Vitoria, la evangelización no justificaba la conquista violenta ni el sometimiento forzoso. En cambio, proponía un modelo de interacción basado en el respeto mutuo y la promoción de bienes comunes, como el comercio pacífico y el intercambio cultural. Su pensamiento influye en el desarrollo del concepto de soberanía nacional, al establecer que ningún gobernante tenía derecho a interferir en otro territorio sin una causa justa. Por ejemplo, Vitoria afirmó que la autoridad legítima no podía ser ejercida arbitrariamente, limitando así el poder del imperio. Estas ideas anticiparon la doctrina moderna de los derechos humanos y contribuyeron a la noción de un gobierno limitado, pilar fundamental del liberalismo político. Otro gran destacado precursor del movimiento moderno del liberalismo político fue Domingo de Soto. Domingo de Soto desarrolló el concepto de justicia como un principio central en las relaciones sociales y económicas. En su libro De Justitia e Iure, Soto defendió la libertad contractual como un elemento esencial de la justicia conmutativa. Esto significa que los acuerdos entre las personas debían basarse en la igualdad y el consentimiento mutuo, rechazando cualquier forma de coacción o imposición externa. Soto también criticó las políticas imperiales que violaban los derechos naturales, como la esclavitud de los indígenas y la apropiación forzosa de sus tierras. Para él, el imperio debía someterse a los mismos principios de justicia que exigía a los ciudadanos, estableciendo así un equilibrio ético entre gobernantes y gobernados. En el ámbito político, Soto anticipó la idea de un gobierno legítimo que se fundamenta en el consentimiento de los gobernados, un principio que más tarde sería desarrollado por pensadores como John Locke y que influiría en la revolución. Llegamos a una de las figuras más destacadas dentro de la Escuela de Salamanca, el padre Juan de Mariana. Sobre todo en este apartado del liberalismo político, destaca sus ideas de resistencia al tirano y limitación del poder. Juan de Mariana llevó la crítica al poder un paso más allá al explorar la legitimidad de la resistencia al tirano. Perdón. En su obra De Rege et Regis Institutione, Mariana argumentó que los súbditos tenían el derecho a resistir e incluso
derrocar a un gobernante que violara la ley natural o actuara de manera tiránica. Este pensamiento no solo cuestionaba la autoridad absoluta de los monarcas, sino que también establecía un marco ético para limitar el poder político. El padre Mariana también reflexionó sobre la naturaleza del poder político y la soberanía, proponiendo que ésta residía en última instancia en el pueblo. Estas ideas influyeron directamente en el pensamiento de John Locke, quien retomó conceptos como el contrato social y el derecho a la resistencia en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. A través de Locke, las ideas de Mariana llegaron a América y se incorporaron a los principios fundacionales de la Revolución Americana y la Declaración de Independencia. Por ejemplo, la afirmación de la Declaración de Independencia de que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad encuentra eco en las doctrinas de Mariana sobre la dignidad humana y la soberanía popular. En resumen, un liberalismo político basado en la dignidad humana. Los escolásticos de la Escuela de Salamanca no solo criticaron los abusos del poder imperial, sino que también ofrecieron una alternativa política y ética basada en la dignidad de la persona. Su insistencia en los derechos naturales, la justicia y la libertad contractual sentó las bases para el desarrollo de un liberalismo político que reconocía la supremacía de los derechos individuales frente al poder arbitrario. Al conectar la evangelización con la defensa de los valores cristianos universales, estos pensadores transformaron el proceso civilizatorio del Nuevo Mundo en un modelo para el desarrollo de una sociedad más justa y libre, influyendo de manera perdurable en el pensamiento político occidental. A continuación, vamos a destacar sus aportes en materia de ciencia económica moderna. El impacto económico del descubrimiento de América es algo que debemos entender para poder comprender cómo los escolásticos de la Escuela de Salamanca sentaron las bases de una ciencia económica moderna. El descubrimiento de América transformó la economía de la península ibérica y por ende de la economía global. La llegada de nuevos bienes como el cacao, el tabaco y el maíz, junto con el flujo masivo de oro y plata provenientes de las minas americanas, alteró las estructuras económicas tradicionales. Este fenómeno no solo incrementó la riqueza material del Imperio Español, sino que también generó nuevos desafíos financieros y comerciales, como la inflación, el manejo de la moneda y la regulación del comercio transatlántico. Los escolásticos de la Escuela de Salamanca, agudos observadores de estos cambios, comenzaron a estudiar con detalle los efectos de la entrada de metales preciosos en la economía. Entendieron que este boom económico no era un fenómeno aislado, sino que tenía profundas implicaciones en los precios, el valor de la moneda y las dinámicas comerciales. Con base en sus reflexiones, desarrollaron una de las primeras teorías económicas sistemáticas de la historia, sentando las bases de conceptos que hoy son centrales en la economía moderna. A continuación, destaquemos los aportes de algunos de los autores más destacados en materia económica de la Escuela de Salamanca. Diego de Covarrubias y Leiva, el valor subjetivo. Diego de Covarrubias y Leiva fue uno de los primeros en desarrollar la teoría del valor subjetivo. Covarrubias sostuvo que el valor de un bien no depende de su costo de producción, sino de la estimación que los individuos hacen de su utilidad y necesidad. Este enfoque marcó un hito en el pensamiento económico, ya que conectó la economía con la psicología humana, anticipando desarrollos posteriores en la teoría del valor por parte de la escuela austríaca. Por ejemplo, Covarrubias observó que ciertos bienes importados de América, como el cacao o el café, adquirían un valor elevado en Europa, no por su costo de extracción, sino por el deseo que generaban entre los consumidores. El siguiente autor que se debe mencionar en este apartado es el padre Martín de Azpilcueta y su teoría cuantitativa del dinero. El padre Azpilcueta, conocido como Doctor Navarro, es reconocido como uno de los precursores de la teoría cuantitativa del dinero. En su obra Comentario Resolutorio de Cambio, Azpilcueta analizó el impacto de la abundancia de oro y plata provenientes de América en los precios de bienes y servicios en España. El padre Azpilcueta concluyó que el aumento de la cantidad de dinero en circulación causaba un incremento en los precios, lo que hoy conocemos como inflación. Su análisis es uno de los primeros intentos documentados de explicar la relación entre la oferta monetaria y los niveles de precios en una época. Luis Sarabia de la Calle y su teoría del precio justo. El padre Sarabia de la Calle abordó el concepto del precio justo desde una perspectiva que combinaba justicia ética y dinámica de mercado. En su obra Instrucción de Mercaderes, Sarabia argumentó que el precio justo de un bien no era fijado por una autoridad externa, sino por las fuerzas de la oferta y la demanda. Este enfoque, profundamente innovador para su tiempo, reconocía que los precios
debían reflejar el equilibrio entre la disponibilidad de bienes y las necesidades de los consumidores. Luis de Molina, oferta, demanda y competencia. Padre Molina, en su obra De Justitia e Iure, perfeccionó el análisis del precio justo al estudiar la interacción entre la oferta y la demanda. Molina afirmó que el precio justo emerge de manera natural en un mercado competitivo, donde los compradores y vendedores interactúan libremente. Su pensamiento anticipó conceptos modernos de la economía de mercado, como el equilibrio de precios y la importancia de la competencia para evitar abusos. Jerónimo Castillo de Bobadilla, La ética del comercio. Bobadilla reflexionó sobre la ética en el comercio en su obra Política para corregidores, donde destacó la importancia de la honestidad y la transparencia en las transacciones comerciales. Bobadilla enfatizó que los mercaderes no solo tenían un rol económico, sino también moral, ya que su conducta podía influir en el bienestar de la sociedad. Juan de Lugo y Juan de Salas, Moralidad de los contratos. Juan de Lugo y Juan de Salas hicieron importantes contribuciones al análisis de los contratos y las obligaciones económicas. Ambos desarrollaron teorías sobre la justicia conmutativa, destacando que los contratos debían respetar la igualdad y el consentimiento mutuo. Esto incluyó un análisis temprano de los intereses en los préstamos, precursor del debate sobre la Juan de Mariana y su crítica al intervencionismo. El padre Juan de Mariana criticó duramente las políticas económicas intervencionistas, especialmente la manipulación de la moneda por parte de los monarcas. En su obra De Monetae Mutatione, Mariana argumentó que devaluar la moneda era una forma de robo que perjudicaba especialmente a los más. También defendió que la propiedad privada era esencial para el desarrollo económico y la libertad individual, ideas que influirían más tarde en la escuela austríaca. Tomás de Mercado. El comercio internacional. Finalmente, Tomás de Mercado, en su obra Suma de Tratos y Contratos, analizó las dinámicas del comercio internacional entre España y América. Mercado enfatizó la importancia de la equidad en los intercambios comerciales y advirtió sobre los peligros de los monopolios y las prácticas especulativas. Su análisis sobre el comercio transatlántico es uno de los primeros intentos de comprender las complejidades de la globalización económica. En resumen, llegamos a la idea de que es un legado económico perdurable los aportes de estos padres de la escuela. Los escolásticos de la Escuela de Salamanca no solo observaron los cambios económicos de su tiempo, sino que también desarrollaron teorías innovadoras que sentaron las bases de la economía moderna. Sus aportes en áreas como la teoría monetaria, el valor subjetivo, el comercio y los contratos continúan siendo relevantes en el análisis económico contemporáneo, destacando la profunda conexión entre la ética y la economía. ¿Cómo llegan a nuestros días el legado de la Escuela de Salamanca? Pues a través de la Escuela Austriaca, de Economía. El pensamiento de la Escuela de Salamanca fue redescubierto siglos después y sirvió de inspiración para la Escuela Austriaca de Economía. Economistas como Karl Menger, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek retomaron ideas escolásticas sobre el libre mercado, la acción humana y el orden espontáneo, adaptándolas al contexto moderno. La continuidad entre ambas escuelas radica en su énfasis en el individuo como actor económico y en su rechazo a las políticas intervencionistas. Este legado resalta la importancia de los valores éticos en la economía y la defensa de un sistema de mercado basado en la libertad y la responsabilidad personal. ¿Cuál es la vigencia de la perspectiva escolástica en la defensa del liberalismo económico y político en nuestros días? El pensamiento de la Escuela de Salamanca sigue siendo sorprendentemente relevante en la defensa del liberalismo económico y político. En un mundo caracterizado por la globalización, los desafíos éticos del capitalismo y la creciente intervención estatal, los principios desarrollados por los escolásticos ofrecen un marco sólido para abordar los problemas actuales. Por ejemplo, en la ética del mercado. Los escolásticos insistieron en que el mercado, aunque eficiente en la asignación de recursos, debe estar anclado en principios éticos. En la actualidad, este enfoque puede aplicarse para contrarrestar los excesos de un capitalismo desprovisto de valores, promoviendo prácticas empresariales responsables que consideren no solo las ganancias, sino también el impacto social y ambiental. Segundo, la crítica al intervencionismo estatal. Los escolásticos, especialmente Juan de Mariana, advirtieron sobre los peligros de un Estado que se extralimita en sus funciones, ya sea manipulando la moneda o imponiendo cargas desproporcionadas a los ciudadanos. Estas advertencias resuenan hoy en debates sobre la inflación, el gasto público y el papel del gobierno en la economía. Y en tercer lugar, la importancia del individuo y la justicia. La defensa de la dignidad humana y de los derechos individuales frente al poder arbitrario sigue siendo un tema central en las discusiones sobre las libertades civiles, los derechos humanos y la justicia social. La visión escolástica de que la economía
debe servir al bien común, sin sacrificar la libertad individual, ofrece un equilibrio valioso en un mundo polarizado entre el colectivismo y el individualismo extremo. Algunos ejemplos contemporáneos. En el ámbito de la política monetaria, las ideas de Martín de Azpilicueta sobre la relación entre la oferta de dinero y la inflación han sido retomadas por economistas modernos, como los de la escuela austríaca, para criticar las políticas de impresión descontrolada. La ética del comercio y las ideas sobre el precio justo pueden guiar a las empresas, hoy en día, en la adopción de prácticas transparentes y sostenibles, particularmente en la era de los mercados globales y la responsabilidad. Analicemos ahora brevemente cómo encaja esta tradición cristiana de pensamiento económico y político con el fusionismo en pleno siglo XX. El fusionismo como síntesis de valores. El fusionismo, entendido como una corriente que busca armonizar el liberalismo económico con valores culturales y éticos conservadores, encuentra en la tradición escolástica una fuerte inspiración esencial. Los escolásticos, al defender la libertad económica y política desde una base moral cristiana, ofrecieron un modelo que integra la eficiencia con el compromiso ético hacia el bien común. El equilibrio entre libertad y responsabilidad. La Escuela de Salamanca subrayó que la libertad, tanto económica como política, debe ejercerse con responsabilidad moral. Este principio encaja perfectamente con el fusionismo, que busca evitar los excesos tanto del liberalismo desarraigado como del conservadurismo autoritario. La defensa de la dignidad humana. En el siglo XXI, las sociedades enfrentan retos como el relativismo moral y el populismo. El pensamiento escolástico, al colocar a la persona humana en el centro del orden económico y político, ofrece una base sólida para resistir estas tendencias y construir un sistema que respete la libertad individual sin perder de vista el bien común. Ejemplos de aplicación en este siglo XX. Por ejemplo, políticas económicas basadas en principios éticos. Un enfoque fusionista inspirado en los escolásticos podría promover políticas fiscales responsables que limiten el endeudamiento estatal y respeten la propiedad privada, al tiempo que fomenten la solidaridad a través de incentivos privados para la filantropía y la inversión social. Además, en el aspecto cultural de la cultura empresarial ética, en el ámbito empresarial, esta síntesis puede fomentar modelos de negocio que respeten la competencia justa y promuevan el desarrollo humano, reconociendo el impacto cultural y moral de las decisiones. En conclusión, la herencia escolástica es un faro para el presente y el futuro. La Escuela de Salamanca no solo estableció las bases del liberalismo económico y político, sino que también proporcionó una perspectiva ética que sigue siendo profundamente relevante en nuestros días. Sus reflexiones sobre la dignidad humana, la libertad individual, la justicia y el papel del Estado anticiparon debates que hoy continúan definiendo nuestras. En un contexto global de desafíos éticos y económicos, la integración de principios cristianos en el pensamiento liberal puede ofrecer una visión equilibrada que combine eficiencia económica, justicia social y respeto por las libertades individuales. La conexión entre la tradición escolástica y el fusionismo resalta la posibilidad de armonizar la libertad económica con un compromiso ético y cultural, ofreciendo una alternativa robusta frente a los extremos ideológicos. Una lección para el futuro. Si el pensamiento escolástico nos enseña algo, es que la economía y la política no pueden separarse de la moral. En un mundo donde la desigualdad, la corrupción y el relativismo amenazan con fragmentar nuestras sociedades, el legado de la Escuela de Salamanca nos recuerda que el verdadero progreso no reside solo en la acumulación de riqueza o poder, sino en la construcción de un orden social que respete la libertad, la justicia y la dignidad de cada persona. Este enfoque no es solo un tributo al pasado, sino una brújula para el futuro. Al recuperar y aplicar estas enseñanzas, podemos construir un mundo más libre, justo y ético, donde el liberalismo económico y político encuentre su fundamento más sólido en los valores humanos universales provenientes de la moral cristiana. Muchas gracias.